tenemos como punto de partida que está relacionado con el concepto de prueba en el proceso penal. Tenemos que ir de lo macro a lo micro. Iremos construyendo a lo largo de esta ponencia los elementos que nos dan pie ya al realizar un análisis de los elementos probatorios a la luz de una pericia. Pero para el punto de partida necesitamos darle contenido o un sentido lógico a lo que es el concepto de prueba en el proceso penal. Esto corresponde a un conjunto de actos procesales legalmente regulados mediante los cuales las partes introducen información al proceso. Es importante que la información que se introduce dentro del proceso va encaminada a la averiguación de los hechos. Sabemos que esto es una verdad procesal, ¿verdad? No sabemos, no es una verdad fincada en piedra, que dice que es una verdad indiscutible, sino es una verdad procesal. Y eso es muy importante que lo finquemos al inicio de esta ponencia. Importante para provocar en el tribunal la formación del conocimiento, ¿cierto? Al menos con una fortaleza suficiente o convincente para la decisión que resulte a través de su inmediación. Aquí estamos hablando de elementos indispensables que se requieren a través de la valoración, los principios que veremos más adelante que rigen la fase plenaria, concretamente encaminados al desarrollo, al abordaje de los elementos de prueba y los efectos que eso pueda ocasionar en el ánimo del tribunal. Recordemos que es muy importante dejar claro que al menos en el sistema que se sigue en nuestro país, que es marcadamente acusatorio, los tribunales, al menos los tribunales de justicia, las personas juzgadoras, ingresan al proceso sin tener conocimiento de lo que va a ser sometido a su conocimiento, sin tener ningún tipo de contaminación. Entonces, escuchamos siempre que la persona juzgadora entra virgen al proceso. Y esto se trata para que no haya un posicionamiento adecuado de manera anterior a que inicie esa inmediación de la prueba, esa contradicción, y pues el tribunal ya tenga un sesgo, tenga un criterio que vaya a adecuarse o no a estos elementos de prueba. Como acto procesal y prueba, encontramos que la prueba no es simplemente información, sino que corresponde a un acto procesal que debe ser realizado con observancia de las formas y garantías legales que según corresponda, dado que cualquier infracción de esta regla puede generar ilicitud o ineficacia. Sabemos que a lo largo del recorrido en el proceso penal hay formas de incorporar las pruebas. Si esta forma y respeta eventualmente los elementos o las limitaciones concretamente de legalidad, podría generarse un escenario que conocemos como actividad procesal defectuosa. La actividad procesal defectuosa, como ya lo conocerán, tiene ciertas notas y dentro de esas notas se destaca que sea relativa o que sea absoluta. Si nos encontramos ante una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, quiere decir que está relacionado intrínsecamente con el debido proceso o el derecho de defensa. El efecto que vendría a generar en ese elemento de prueba es que tenga que ser eliminado del proceso. ¿Cuál podría ser la forma de reincorporar aquel elemento de prueba? ¿De dónde podríamos extraer un elemento lícito? Hay una teoría, tal vez no vamos a ahondar, pero es necesario al menos tocarla para que tengamos una noción, que es la teoría del hallazgo independiente. Entonces, a partir de ahí, haciendo una supresión hipotética del elemento que ostenta vicios de nulidad, podríamos llegar a ese mismo resultado, aún suprimiendo aquel elemento producto del fruto del árbol envenenado. Algunas teorías que dan pie a la valoración de la prueba lícita o ilícita, y esto es importante que lo señalemos porque es la forma de ir forjando, incorporando elementos probatorios. Como sabemos, y es parte de esta ponencia, la prueba pericial está relacionada con elementos de prueba indispensables para la averiguación real de los hechos, que es uno de los fines indispensables del proceso penal. Dicho lo anterior, dejamos de lado la existencia de estos parámetros que tenemos que ir analizando de manera integral con los demás elementos que componen la valoración probatoria. Ese razonamiento que tenemos que nos lleva a integrarlo dentro de una decisión jurisdiccional. La finalidad epistémica de la prueba en el proceso penal tiene como objetivo principal permitir a la persona juzgadora conocer la verdad real de los hechos sometidos a su conocimiento por cualquiera de las partes. Es importante, y aquí utilizamos tal vez alguna analogía un poco fabulesca. Recuerden que el tribunal, y esto utilizo este instrumento, los anteojos, el tribunal entra sin poder observar qué es lo que va a ser sometido a su conocimiento, sin poder
tener claridad y a partir de los elementos que va a inmediar a través de las reglas de la contradicción, la inmediación, la concentración, podrá ponerse los lentes o los anteojos que le den claridad sobre esa verdad real. Y por eso aquí no nos inclinamos hacia asuntos que estén relacionados a una condenatoria o que estén relacionados a una absolutoria, porque podría ser cualquiera de los dos escenarios. El tribunal únicamente se va a poner los lentes de la hipótesis que haya sido, de la teoría del caso que más se haya adecuado a los elementos probatorios. Y podría ser que esa hipótesis, como ya lo conocemos, diste del requerimiento conclusivo acusatorio a través de la querella, la acusación, entonces podría distar y podría encontrarse de otra, sustentado de manera distinta. ¿Cuáles son algunos puntos de esta valoración importantes? Que el hecho no haya ocurrido. ¿Cómo fue que ocurrió ese hecho? ¿Quién pudo haber participado o no participado en el evento? ¿Bajo qué condiciones se dio ese escenario? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Son algunos de los puntos de partida del contenido o de el sistema de valoración probatoria y concretamente del significado que puede tener este elemento tan importante de todo proceso penal que es la prueba. Relevancia de la prueba para el proceso penal y las decisiones jurisdiccionales. Es importante que cuando estamos estamos trabajando desde una posición, sea de fiscal, de querellante, o somos una parte, en este caso, trabajando como personas defensoras, tenemos una hipótesis. Y esa hipótesis la vamos a tratar de acreditar, o bien vamos a desacreditar la hipótesis que trae la otra parte a través de la valoración y el ofrecimiento de elementos de prueba. Entonces vamos a encontrar que se ofrece un testigo de acuerdo a un principio de cobertura. Ya sabemos los elementos que integran la teoría del caso, sustento fáctico, sustento probatorio y una hipótesis jurídica. Entonces es importante que veamos estos puntos. Cuando estamos hablando de la teoría del caso, recuerden que cada una de las partes lleva una teoría del caso, una tesis y una antitesis. Y a partir de ello hay un principio también importantísimo que va a generar que estos elementos de prueba resulten indispensables para la acreditación o desacreditación eventualmente de la hipótesis que traiga la contraparte o la acreditación de nuestra teoría del caso. Y ese es el principio de cobertura. En algún momento, cuando nos encontramos en funciones de fiscales o fiscalas, utilizamos, y esto es muy importante, que al momento, o que estamos como parte, como querellante, o bien nos encontramos en la función de persona defensora, es importante que nosotros nos planteemos concretamente la teoría del abogado o la abogada del diablo. Recuerden que esa hipótesis que observábamos en algún otro momento en la formación como personas profesionales en derecho, se nos decía cuando estamos viendo algún curso relacionado con técnicas de litigación, siempre es importante adelantarse a la hipótesis de la contraparte. Ok, entonces es importante retomar que cuando estamos fincándonos una teoría del caso, es relevante o es de especial atención que podamos establecer a través de un principio de cobertura cómo pretendemos la acreditación de un sustento fáctico, de un sustento probatorio, a partir de aportar elementos de prueba que mantengan esa identidad. Y esto es muy importante porque a pesar de que ustedes habrán escuchado en algún momento que los jueces y las juezas son los peritos de peritos y las peritas de peritas, pues entonces esta situación no necesariamente pasa así. Las personas juzgadoras, como veremos más adelante, no necesariamente tienen conocimiento de todas las circunstancias que pueden acontecer a la luz de un proceso. Y ese posicionamiento, por eso es que a partir de ahí, ese razonamiento va de la mano de la necesidad de aportar elementos de prueba que puedan hacer al tribunal colocarse los lentes que más se adecúen a la teoría del caso de la parte o de la contraparte. Esta obligación de la prueba tiene concretamente la necesidad de referirse a hechos que sean parte de la controversia. Cuando nosotros nos encontramos en un proceso penal, hay una situación de controversia que se dirige en una fase muy importante que es la fase plenaria. Los instrumentos que utilizamos en la construcción de las fases del proceso penal están encaminados ¿a qué? Concretamente llegar a esa fase y en esa fase poder utilizar los instrumentos necesarios
para poder llegar a la averiguación real de los hechos. Ya sabemos que es una verdad procesal. Que resulten pertinentes para el proceso quiere decir que incidan sobre aspectos como la calificación jurídica, la responsabilidad penal, sea para la culpabilidad o la inocencia de la persona procesada, o bien que colaboren para la fijación de la pena. Esos son algunos de los aspectos que sabemos se van construyendo dentro de la utilización de los elementos de prueba y concretamente enfocados a esa fase. Hay momentos en los que ya sabemos que durante el proceso, de manera anticipada, culminamos con una salida alterna, culminamos con una forma anormal de terminar el proceso, o bien también con este instituto que todas las personas conocemos, llamado procedimiento especial abreviado. Pero también hay necesidad de que antes de esta construcción exista concretamente una teoría del caso que haya sido abonada con elementos de convicción para que el tribunal de esta manera pueda decantarse por acoger o no la petición de las partes. Hay elementos importantes que tienen concretamente la valoración probatoria. Hay una doble dimensión. Esto radica en la inteligencia o el razonamiento que tiene la integración de lo que conocemos como prueba. La actividad corresponde a una producción o incorporación de elementos de prueba en el proceso penal a través de medios válidos. Ya sabemos también que dentro del proceso penal podría ser que se presenten elementos de prueba ilícita y hay una regla de exclusión necesariamente por estas características que pueda ausentar los elementos de prueba cuando sean ilícitos, salvo la excepción es que puedan ser utilizados en favor de la persona imputada. Entonces, esa excepción podría generarnos que a pesar de que la prueba fue construida de manera ilegítima, podamos hacer uso de ella cuando beneficia a la persona imputada. Caso contrario, hay que excluirla. El resultado está relacionado con la información que se le permite sobre el hecho que necesita ser esclarecido. Esa discusión de la fase plenaria va a ser para la constatación de la hipótesis, sea acusatoria o la hipótesis defensiva, en cualquiera de los escenarios que se nos pueda presentar. Garantías que debe cumplir la prueba, so pena de que tenga que ser declarada ineficaz. Una garantía de contradicción tiene que ser sujeta a la inmediación, a la contradicción, a la concentración. Si la prueba no puede ser sometida a estos elementos, nace quedando, nace perdiendo fortaleza. Entonces, el punto de partida es que pueda ser sometida a la contradicción, que yo pueda, a partir de una teoría del caso, de una antítesis, aportar algo en contra de aquel elemento que me está señalando como presunto imputado, como presunta imputada dentro de un proceso penal. Tiene que existir igualdad procesal. Muchas veces sobre esto vemos algunas vulneraciones que se producen dentro del proceso. No existe algunas veces, y esto es lamentable que ocurra, no existe esa igualdad de fuerzas. Tenemos todo un aparato estatal, el Ministerio Público, con la coadyuvancia de la Policía Judicial, además de esto, los órganos auxiliares, la Policía Administrativa, que están dispuestos para la orden eventual de la dirección funcional que pueda derivarse de estas entidades. Mientras tanto, tenemos el eslabón que no goza de estas características y es la persona imputada. Por eso lo escuchamos a lo largo del tiempo, que es el eslabón de los más delgados. Y entonces tenemos algunos sesgos de las personas donde dicen, bueno, es que aquí tienen que poner la pena de muerte, bueno, es que las penas realmente no están funcionando porque se siguen cometiendo delitos, se incurren a falacias de autoridad, algunas otras cosas de populismo punitivo, con los cuales piensan darle contenido a lo que no tiene razón de ser. Entonces, se deja de lado necesariamente aspectos que integran estos principios que tienen que observarse y únicamente nos vamos a un posicionamiento inadecuado de lo que debería aparentemente ser resuelto por ese sesgo que ostento, sin que exista un fundamento, sin que exista un razonamiento, sin que exista algún elemento más allá que aquel criterio de valor que ostenta la legalidad. Esto es importante, los elementos de prueba tienen que tener tintes de legalidad. Ya sabemos, escuchamos hace unos momentos la excepción que podría aplicarse únicamente en escenarios donde la prueba tenga características de ilicitud, entonces ya podríamos decir la incorporación, la prueba fue ilícita, podemos reproducirla a través o excluirla y vamos a tener una teoría del hallazgo independiente, bueno, podría ser elementos que podrían vertirse y llevarnos al mismo resultado.
Caso contrario, si nos encontramos ante aspectos de ilicitud y este elemento de prueba fue declarado ineficaz, entonces, si es la piedra angular que sustenta ese proceso, se va a caer. Y mediación, publicidad y valoración racional. Son reglas que tienen que tener los elementos de prueba para poder ostentar esa garantía, para poder decir este elemento de prueba es válido y lo podemos utilizar dentro del proceso con los fines que ya fue dispuesto a través de la teoría del caso. Vamos bajo un principio de cobertura a poder reproducir un evento histórico con la introducción, la inclusión y valoración de este elemento probatorio. El sistema de valoración que opera en nuestro país, el proceso penal costarricense, ha optado por la utilización de un sistema de libre valoración. También es importante que algunas veces en inaplicación de este tipo de criterios se utilizan algunos posicionamientos inadecuados. Se exigen reglas de prueba tasada, entonces queremos que la prueba siempre tenga 1, 2, 3. Lo vemos muchas veces en casos que están relacionados con la narcoactividad, infracción a la ley de psicotrópicos en cualquiera de sus modalidades. Sabemos los efectos que esto socialmente produce, pero no por ello tenemos que tomar este posicionamiento. Entonces, si tenemos un caso en investigación donde se aportaron vigilancias estacionarias, decomisos a terceros y nos faltó decomisos de fuerza pública, entonces se dice que en ese proceso la prueba no es suficiente porque nos faltan estos elementos, entonces estamos sometiendo la valoración a reglas de prueba tasada. Y no es atinente al proceso penal nuestro. El sistema de valoración es concretamente libre valoración. Sabemos que de la mano, y este es un criterio más amplio, lo vamos a encontrar al ofrecimiento de las pruebas cuando estamos hablando inclusive de algunos eventos que acontecen durante la fase plenaria, como sería el ofrecimiento de prueba para mejor resolver, excepciones que existen es la amplitud probatoria, la libertad probatoria y los efectos que esto puede generar sobre el proceso. Aquí estamos parafraseando un poco el escrito de don Álvaro, y don Alberto Rojas Chacón, 13, el texto testigo, perito y consultor técnico del proceso penal, página 20. Aquí vamos a ver un poco la normativa, esto vamos a ir tal vez un poquito más rápido, porque son aspectos que ustedes pueden extraer fácilmente del Código Procesal Penal. El artículo 184, la valoración del tribunal le asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba en aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe de justificar, fundamentar adecuadamente las razones por las cuales se les otorga determinado valor y con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial. Es el razonamiento que parte de un silogismo jurídico ante una premisa mayor, una premisa menor y la unión que nos da la posibilidad de razonar sobre un silogismo jurídico. Esa construcción técnica jurídica es la que va a ejecutar el tribunal cuando se realiza la fase del análisis intelectivo del fallo. Quiere decir, en el momento que nosotros estamos interpretando cómo se pretende demostrar este cuadro fáctico a través del acervo probatorio y llegar a la hipótesis que forma la teoría del caso de la parte, en ese momento que se valoró la declaración del testigo que dijo efectivamente encontrarse en la acera de enfrente, en el momento que dos sujetos armados en una motocicleta de características desconocidas hasta ese momento abordaron a la víctima y utilizando un arma en mano, la desapoderaron de sus bienes, posteriormente huyeron del sitio y fueron detenidos a escasos 500 metros del sitio. Esta valoración de esos elementos de prueba nos tiene que dar la forma de tejer, reconstruir aquel evento a través de la valoración de estos elementos de prueba. En caso de que no se realice esta valoración, hay conflictos en la sentencia, hay una carente fundamentación intelectual, no hay un principio deductivo de cómo se llegó a esa decisión, entonces la sentencia va a tener un vicio de nulidad. En el momento que corresponda el análisis en alzada, existirá una carente fundamentación o una inadecuada fundamentación y esto generará que se pueda declarar la ineficacia de esa resolución. Entonces es importante que esto, en el momento en que estamos como personas juzgadoras, hagamos una integración de la totalidad de los elementos que se están razonando y cómo se está llegando a esta decisión. El punto de partida es poder analizar a través de las reglas que operan en el proceso la contradicción, la inmediación, la concentración, que es lo que nos hizo generar aquel pensamiento en el ánimo del tribunal y el tribunal al momento de argumentar sobre el raciocinio que tiene ese fallo, pues entonces poder reconstruirlo y reflejarlo
en el documento, concretamente, llámese en la modalidad que sea una escrita o sea una sentencia en la modalidad oral. Y aquí nos vamos adentrando un poco, aquí vamos a ir observando algunos elementos que nos dan pie en el Código Procesal Penal. A partir del artículo 215 hasta el 222 establece cuáles son los requisitos para poder establecer y determinar cómo puede una persona figurar como perita dentro del proceso. Entonces, nombramiento de peritos, el Ministerio Público, las partes de personas peritas, hablo inclusivamente, dado que la norma no lo trae. Durante la investigación preparatoria y el tribunal competente seleccionarán a las personas peritas y determinarán cuántas personas de estas podrán intervenir dentro del proceso según la importancia del caso, la complejidad y las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de las personas intervinientes. Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación, quiere decir sobre qué puntos va a versar el peritaje, y se deberá acordar con las personas peritas designadas el plazo dentro del cual deberá ser presentado. Estas también serán supuestas y sujetas de excusa y recusación, y concretamente bajo las mismas reglas que se establece para las personas juzgadoras. Quiere decir, esto lo que se trata es de una garantía de que aquel peritaje va a resultar lo más objetivo posible. Ya sabemos, y esto es de conocimiento general, que cuando estamos ofreciendo a una persona testigo en un proceso, va casada con la teoría del caso sobre la cual la estoy ofreciendo. Entonces, yo estoy ofreciendo una persona testigo para que vaya a desacreditar lo que me están atribuyendo. Y esa persona testigo pues va casada con la teoría del caso de la parte que está proponiéndola. Pero no por ello quiere decir que tenga que llegar a mentir. Pero no por ello que tenga que decirse que va a llegar a faltar a la verdad. Entonces, vamos a ver, el Ministerio Público está regido en sus actuaciones por un deber de objetividad, artículo 63 de la norma procesal. La persona tiene que adecuarse y sujetarse al cumplimiento de estas reglas o pena de invalidez, y que puedan existir pues vulneraciones de los elementos de prueba cuando se estén flagelando estas obligaciones. En ese mismo sentido, si nosotros tenemos un testigo que va a comparecer, ya sabemos, usualmente en la práctica los peritos, las personas peritas no se juramentan. Ya existió algún momento cuando iniciaron su función que fueron juramentadas, pero aún así por estilo puede ser que la parte o el tribunal decida practicar nuevamente una juramentación. Para efectos prácticos también les va a asistir, en caso de faltar a la verdad, se les puede transmitir pues la delincuencia que se le previene a todas las personas que participan en la fase plenaria, y es que en caso de separarse de la verdad, pues se le puede abrir una causa por el delito de falso. Esos efectos también le asisten a la persona perita, no está excluida de esta obligación. En todo lo relativo a las personas traductoras y intérpretes se regirán analógicamente las disposiciones de este apartado. Podemos continuar. El 216, la facultad de las partes antes de comenzar las operaciones periciales se le dará notificar estos debido proceso al Ministerio Público, las partes que ordenen practicarlas, salvo que sean sumamente urgentes o extremadamente simples. Dentro del plazo que establezca la autoridad que ha ordenado el peritaje, cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta a otro perito para reemplazar al ya designado, ya sabemos bajo qué lineamientos, dictaminar conjuntamente con él cuando las circunstancias del caso resulte conveniente su participación o por experiencia y idoneidad especial. Ya sabemos que hay peritajes especializados, podemos tener a la persona perita y podemos tener a la persona consultora técnica, que dentro de la fase indispensable donde estamos ofreciendo este elemento de prueba, pues nos puede dar una visión distinta, nos puede ampliar aquel conocimiento. Ya veremos más adelante qué otros elementos integran estos componentes y cómo podemos tener un posicionamiento diferente de los elementos de prueba, cómo podemos inmediarlos, en qué fase vamos a utilizarlos, y hoy nuevamente para la fundamentación analítica del fallo y la decisión jurisdiccional que se derive a través de la inmediación de todo este conglomerado perteneciente al acervo probatorio. Las partes podrán proponer fundadamente temas para el peritaje, objetar los admitidos y propuestos por las demás partes. Claro, esto siempre tiene que tener matices de contradicción, porque no puede ser que ofrezcamos algo que está escrito en piedra y no pueda admitir discusión. No, tiene que tener la posibilidad de controvertirlo, la posibilidad de que se porte algún elemento que nos pueda generar una tesis distinta, alterna, o bien si los elementos de prueba pues van fincados en esa dirección,
existe algún otro tema de contradicción, pues ya le podrá dar una visión distinta a la parte de lo que corresponde en cuanto a un eventual resultado, si someterse a un procedimiento especial abreviado, si practicar una salida normal de finalizar el proceso, ya no es una salida alterna, eso ya será la teoría del caso de cada una de las partes en el momento procesal. El 217, ejecución del peritaje. El director del procedimiento resolverá las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. Las personas peritas. Director del procedimiento resolverá las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. Los peritos o las personas peritas practicarán el examen conjuntamente cuando sea posible. Siempre que sea pertinente a las partes, las personas consultoras técnicas podrán presenciar la realización del peritaje y solicitar aclaraciones que estimen convenientes. Esto es muy importante, porque muchas veces tenemos la realización del peritaje y posteriormente una discusión. Ya sabemos que también estos instrumentos procesales tienen que tener las características de impugnabilidad objetiva y subjetiva para que la parte pueda objetarla. Nuevamente nos vamos a esa valoración que no pueden estar escritos en piedra. Tienen necesariamente que poder ser controvertidos para que podamos utilizarlos a través de un razonamiento lógico y a través de una hipótesis sustentada en varios elementos, la teoría del caso, lo que da pie a la teoría del caso, poder discutir sobre este elemento. Si alguna persona perita no cumple con la función, se procederá a sustituirla. El artículo 18 del dictamen pericial, que es lo que ostenta más adelante, ahondaremos sobre estos aspectos también. ¿Qué es lo que tiene el dictamen pericial? Será fundado y contendrá de manera clara y precisa una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados. No puede ser que el dictamen no ostente de estos elementos, de estos componentes. Estos elementos, y en sentido negativo, si están ausentes, generaría una nulidad del instrumento procesal. ¿Por qué? Porque no podríamos discutirlos, ¿verdad? Porque necesariamente el razonamiento jurídico que tiene que tener estos elementos o estos instrumentos que podamos controvertirlos. Y si no los podemos controvertir, pues no hay forma. Generaría una arbitrariedad, generaría una brecha de indefensión. Entonces, una relación detallada de las operaciones practicadas, de sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores, personas consultoras técnicas, las conclusiones que se formulan respecto de cada tema estudiado, y las personas peritas podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellas. El dictamen se presentará de forma escrita, firmada y fechada y sin perjuicio del informe oral en las audiencias. Recuerden que también puede ser, lo hemos visto en la actividad de la fase plenaria, ofrecemos el peritaje, el resultado del peritaje y a la persona perita. ¿Para qué? Nos reproduzca cómo fue que llegó a ese resultado. Algunas veces las partes deciden prescindir de su valoración. Ya sabemos también que por reglas que operan en la fase plenaria, hay comunidad de la prueba. Puede ser que yo por un tema de pertinencia, de utilidad, haya perdido el interés de evacuar al testigo. Tal vez, de acuerdo a mi teoría del caso, me resulta más quedarme con el documento. Pero también surgen otros principios como comunidad de la prueba. Entonces, una vez que la prueba ha sido judicializada, es común de las partes. Entonces, ya sabemos que podría ser cualquier otra de las partes que está dentro del proceso quien haga eco de la utilización de ese instrumento y se haga necesario llamar a esa persona testiga, a pesar de que la parte proponente haya prescindido de su evacuación. Y esto por un principio de libertad probatoria y comunidad de la prueba, que más adelante ya abordaremos un poco estos temas y principios que rigen dentro de la fase plenaria. El 219, las personas peritas nuevas, cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios, o cuando el tribunal o el Ministerio Público estimen necesario de oficio y a petición de parte, podrán nombrar a uno o más personas peritas nuevas según la importancia del caso para que examinen, amplíen o repitan el peritaje. Eso es por una garantía. Lo que se busca es que exista una garantía y no nos vamos a ir a la garantía únicamente de la persona imputada, es de la persona, de cualquier persona ciudadana que se encuentre enfrentando un proceso. Es muy sencillo muchas veces posicionarse desde la parte acusatoria, desde una visión inquisidora, porque no está sentada en la persona, en el banquillo, las personas acusadas. Pero cuando ese escenario cambia, es cuando ya encontramos la necesidad de que la defensa pueda tener este montón de elementos y que puedan ser ofrecidos para ser controvertidos
dentro de la fase que corresponde y que de esta manera no se genere una vulneración del derecho de defensa. Artículo 220 establece la actividad complementaria del peritaje. Podrá ordenarse la presentación o el secuestro de las cosas o instrumentos o de documentos y la comparecencia de personas si es necesario para efectuar las operaciones periciales. Entonces puede ser que al momento en que estamos practicando una pericia, ocupemos de otras partes. Podría ser ejemplo cuando estamos haciendo la reproducción o reconstrucción de un sitio del suceso, delitos culposos, entonces están las partes para que se reproduzca el escenario, en buena teoría, lo más cercano posible de cómo aconteció al momento de haberse suscitado el evento delictivo. Entonces es necesario que la persona perita, al momento de encontrarse ahí, pues pueda tener la intervención activa de la totalidad de las partes. Y de esta manera se pueda decir, bueno, la persona indica que la huella de frenado se ocasionó por una invasión incorrecta o inadecuada o improcedente de carril y que esto generó la colisión y que no es lo que se ha dicho por parte de la aparente víctima de que más bien fui yo el que invadí el carril, sino que fue caso contrario, la persona quien se encontró en eso. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la teoría del caso, podría ser que eso nos vaya a generar un efecto dentro del proceso. Incluso en este caso hipotético que nos hemos figurado, podríamos encontrarnos ante un excluyente de la acción, una falta de acción, y vendría a imposibilitar cualquier análisis sucesivo de los componentes que integran la teoría del delito. Entonces, sí es importante esta valoración, esta actividad que se realice en el momento que corresponde. El 221, peritajes especiales. Cuando deben realizarse diferentes pruebas periciales, como las psicológicas, las médico-legales, a las personas menores de edad o víctimas, personas agredidas sexualmente o de violencia intrafamiliar o que tengan un término máximo de 8 días, deberá integrarse un equipo interdisciplinario. Estas son algunas normas que tienen que establecerse. Ya sabemos que hay un equipo de atención de choque que necesariamente integra, y para las personas que no lo conocen, cuando existen este tipo de atención de casos, hay un complemento de un equipo interdisciplinario que se integra para que pueda salir ese producto que posteriormente va a ser o va a tener los matices de ser un dictamen pericial. Importante que en esa intervención pueda haber una actividad de parte, más allá de lo que usualmente se observa dentro de un peritaje de otras características. Además de esto, deberá tenerse en cuenta el interés superior de la persona menor de edad o grupos vulnerables, sabríamoslo ampliamente cuando existen grupos vulnerables. En todo caso, tratar de reducir y evitar siempre la revictimización. Ya hasta las personas judiciales, sabemos que en el momento en que se está realizando ciertas actuaciones por ciertos casos de ciertas delincuencias, es en la medida de lo posible lo que tenemos que evitar, que se revictimicen las personas vinculadas a ese tipo de procesos, que se garantice por parte de la Administración de Justicia todos los instrumentos, insumos, para que de esta manera no vayamos a generar algún tipo de afectación más allá a quien ya necesariamente está pasando por una situación muy deplorable de su condición, producto de una delincuencia. Entonces, además, el Ministerio Público, la defensa de la persona acusada, la persona querellante, podrá participar en la entrevista psicológica, psiquiátrica, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad. Eso también son aspectos que se van analizando de manera lógica, ¿verdad? Y la vida, la integridad física de la víctima, que se afecte el resultado de la prueba. Para tales fines podrá hacerse uso de cámaras especiales, ejemplo, la cámara de GESEL, y en ningún caso esta intervención permitirá a las partes interrumpir el curso de la pericia. Hay limitaciones también, ¿verdad? En el debido proceso hay limitaciones. Las partes podrán intervenir solo cuando se les indique. Canalizarán sus observaciones por medio de la persona perita respectiva, quien decidirá la forma de evacuarlas. En todo caso, se hará constancia de los requerimientos que les hayan sido formulados. Es muy importante. Algunas veces tenemos algunas actuaciones procesales donde la parte, y vamos a fincarlo en el análisis desde la posición de la persona juzgadora, realiza una actividad más allá de lo que corresponde. Entonces, está limitando el ejercicio o la intervención de una persona dentro del proceso y está generando una nulidad a través de esa actividad. Porque entonces nos está combinando al testigo que no conteste, es un tribunal que tiene ciertas características, interviene de manera constante, interrumpe a la parte al momento de la ejecución, incluso lo hace
hace a la persona salirse del foco de atención de lo que se está tratando de obtener. Entonces, hay que tener mucho cuidado y especial atención cuando estamos frente a este tipo de escenarios para no generar vicios de nulidad. Para su intervención, las partes podrán auxiliarse de una persona consultora técnica debidamente autorizada para participar de conformidad al artículo 126 del Código Procesal. Principios que constatamos al inicio de esta ponencia que intervienen dentro de la fase, concretamente, de la valoración de las pruebas testimoniales y concretamente a través de lo que corresponde a los testigos. El principio de contradicción, principio de oralidad, publicidad, comunidad y más adelante algunos que ya tomamos y lo tocamos ahí muy someramente de comunidad de la prueba. Pero los que constitucionalmente y que procesalmente se han establecido son estos que de seguido vamos a indicar. El principio de contradicción. ¿Con qué está relacionado? Y es importante porque tal vez ustedes dirán, bueno, es que todavía no hemos entrado en tema, pero es que esta construcción no la podemos dejar de lado. El principio de contradicción. La prueba testimonial debe ser producida a través de la fase plenaria del contradictorio, en la presencia de la totalidad de las partes, llámese personas víctimas, personas imputadas. Y asimismo, aquí tuve un error, discúlpenme, un error material, ofendida como la persona imputada, la cual mediante su persona abogada defensora podrá ejercer la línea del contrainterrogatorio que considere pertinente. ¿Qué pasa si tenemos un tribunal que se excede en la función? Entonces pone una limitante y nos ejerce una presión inadecuada sobre aquella persona que está brindando una declaración. Esa intromisión inadecuada es un vicio de nulidad. Podría generar una ineficacia del fallo. Por eso hay que tener puntilloso cuidado cuando nos encontramos ante este tipo de escenarios para no ejercer o para no generar que ya el fallo por sí nazca muerto, ¿verdad? Porque ya tiene tintes de ilicitud por la limitación improcedente, la intervención de la parte y que eso nos genere concretamente una nulidad. La pérdida de recursos y demás, que también son parte de los principios que tenemos que observar. Además, imagínense ustedes, en el caso hipotético, nos encontramos ante un escenario de un vejamen sexual, las características grotescas que se dieron a la luz del evento punible y tenemos una revictimización de la persona ofendida a través de la intervención en diversos procesos, lamentablemente por un inadecuado abordaje de la fase que correspondía a este testigo, esa limitación nos generó un motivo de nulidad e ineficacia de la decisión jurisdiccional. Por ende, pues eso hay un envío posterior de la causa y eso nos genera una afectación. Reglas de oralidad, principio de oralidad. Establece que las actuaciones judiciales deben de realizarse principalmente de forma verbal. Ya sabemos que el sistema que tenemos nosotros es un sistema marcadamente acusatorio. Se rige por un sistema de audiencias. En el sistema penal es básicamente o sustentado en oralidad. Y ahí la importancia de la oralidad y las riquezas que pueda tener este tipo de utilización de instrumentos para la evacuación de los elementos de prueba y la dinámica que pueda acontecer durante una fase. La forma interlocutoria que podemos atacar una decisión o bien algún elemento, no concretamente cuando ya estamos en la finalización del contradictorio y en el fallo, ya ahí no estamos hablando de que vamos a interponer el recurso de apelación de manera oral, aun y cuando ahí operan unas excepciones, pero hablando de otros elementos interlocutorios, podemos atacarlos de manera inmediata a través de un recurso de revocatoria, de adhesión a aclaración, etcétera. Aunque no elimina completamente la escritura, ya sabemos, podemos tener excepciones. Una sentencia de ciertas características, multiplicidad de partes, llámese personas víctimas, personas imputadas, pues no podríamos darla, porque sería contraria a las reglas de oralidad, dar una sentencia con, qué sé yo, 20 personas ofendidas y 5 personas imputadas en el plazo de 2 horas, 1 hora. Sería improcedente. Por otra parte, se busca la concentración de las actuaciones en un solo acto, como es la fase plenaria, permitiendo una comunicación más directa entre las partes del tribunal y facilitando así la rápida búsqueda de la verdad de los hechos. Han existido excepciones, podemos echar de mano una muy cercana, como lo fue
el tema de la pandemia, que generó pues montones de situaciones de ineficacias, vulneraciones y demás. Ya sabíamos que estaba la persona imputada en cuarentena, entonces únicamente podía mantener una comunicación con su persona defensora a distancia de manera remota y existía una interrupción del sistema informático, llámese de la fuente de Internet. Entonces eso es un quebranto del derecho a defensa, que tiene que ser continuo, constante, pero resulta ser que en algún punto sufre un quebranto por una situación no atinente, no relacionada con las partes, sino meramente un aspecto técnico que no puede controlar concretamente ni el tribunal ni las partes, pero sí podría generar un vicio de nulidad. Lo hemos tenido y lo tuvimos en algún momento cuando existió un brote de parotiditis, paperas, le dicen más coloquialmente. Nos encontrábamos en una fase de juicio, la persona imputada se encontraba hablando con su representante, pero en algún momento se nos quebrantó el sistema informático porque se cayó la red del centro penal. Y posteriormente, en un fallo de apelación, se estableció que había existido un quebranto del derecho de defensa de la persona imputada y generó la ineficacia del fallo. Entonces, eso es muy importante. Eso se pueden realizar variaciones que sean excepcionalísimas. La regla es que tengamos que encontrarnos en la fase plenaria y por eso la presencia, necesidad de que todas las personas nos encontremos ahí en ese momento procesal oportuno para que de esta manera los principios que operan de contradicción, inmediación, concentración puedan encontrarse presentes. Publicidad. Excepciones también, más adelante las vamos a ver. Principio de publicidad establece que el proceso penal, los juicios y audiencias, salvo que nos encontremos en la fase de investigación, deben ser accesibles al público en general para garantizar transparencia en la justicia. Hay excepciones, ya sabemos que la fase de investigación, nuestro sistema punitivo estatal, tiene características privadas, entonces se rige de manera diferente. Esto permite que las personas ciudadanas y los medios de comunicación puedan observar y evaluar el desarrollo de los procedimientos judiciales, aunque existen excepciones legales para proteger la integridad de las partes, de las personas testigas y asimismo el interés superior de la persona menor de edad, la seguridad nacional o la información sensible. Si nos encontramos en algunos escenarios, llámese un anticipo jurisdiccional de prueba, ¿qué es importante que señalemos acá? Si nosotros nos encontramos anticipo jurisdiccional de prueba por un análisis lógico, ¿qué nos dice esto? Estamos anticipando que un elemento de prueba, que dónde iba a ser utilizado, dónde iba a ser inmediato, en la fase plenaria. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, va a tener que regirse bajo las mismas reglas que operaría en la fase correspondiente, aunque sea de manera anterior, aunque sea de forma anticipada, porque algunas veces hemos observado la creación de prueba ilícita. Nos encontramos en la fase de juicio, resulta ser que llega una persona testiga y no contamos con la declaración, sino que tenemos un anticipo jurisdiccional de prueba, pero resulta ser que el tribunal de la fase de instrucción, quiere decir de la fase de investigación, de la fase intermedia, cuando se estaba creando la investigación al amparo de la dirección que realiza el Ministerio Público, sufrió una limitante. Entonces la persona juzgadora en una introducción, una intromisión inadecuada limitó el ejercicio de la parte. Llámese que los imputados, las personas imputadas no pudieran observar al testigo, no pudieran realizar ningún tipo de preguntas y únicamente quedó el Ministerio Público facultado para intervenir. Vean qué interesante, porque este análisis viene a generar una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto. ¿Por qué es de carácter absoluto? Está intrínsecamente vinculada al debido proceso porque está relacionada o correlacionada con el derecho de defensa. Entonces, esa intromisión de la persona juzgadora en el momento de la evacuación de la prueba es equiparable a tener una persona en juicio y que no nos encontremos ante uno de los elementos del 212 o el 330 del Código Procesal Penal, que son excepciones al principio de publicidad, y que entonces tengamos que ustedes habrán constatado cuando nos encontramos en juicio, tenemos que el Ministerio Público solicita que sea declarada la privacidad de la audiencia durante la evacuación de la persona testigo de estas características, porque está relacionada con situaciones que son
de violencia intrafamiliar, que están relacionadas con el pudor de la persona, que pertenecen a delitos de ciertas características. Entonces, por la naturaleza, el resguardo, el pudor y demás, entonces lo que hacemos es que posicionamos a la persona imputada en un lugar de la sala donde tenga la posibilidad de escuchar, inmediar y estar ahí en la concentración de la evacuación de ese elemento de prueba. Finalizado este elemento, sobrevenido la conclusión, le facultamos a la persona representante de los intereses de esta persona imputada, de que se traslade hasta donde se encuentra su persona representada y a partir de ese momento pueda extraer preguntas en caso de que se hayan derivado algún tipo de interrogantes por parte de la defensa material. Esos son excepciones. Pero no puede ser que tengamos esa situación como regla, que algunas veces opera y entonces extrapolamos, nos excedemos en esa facultad de persona juzgadora y generamos vicios de nulidad. Eso hay que tener especial atención. Por eso el principio de publicidad tiene ciertas características y está regido por la observancia estricta de cada uno de esos componentes. Caso contrario, pues ya como lo he indicado en más de una oportunidad, estaríamos ante una incorporación de prueba ilícita. Comunidad. El principio de comunidad, ¿con qué está relacionado? Establece que las pruebas que son introducidas al proceso les pertenecen a todas las partes una vez que hayan sido debidamente admitidas y no solo a la parte proponente o a la parte que las ofreció. Quiere decir que comprende el principio de comunidad de la prueba. Ahí es donde encuentra el génesis, el origen, el principio de comunidad de la prueba. Entonces yo aporto un testigo, pero por estrategia, por mi teoría del caso, por la evolución del escenario, perdí interés de que se evacúe a aquella persona testigo. Pero a partir del momento en que ya fue valorada por la persona juzgadora de la fase correspondiente, rige un principio de comunidad de la prueba. Entonces, aun y cuando haya prescindido o solicitado que se prescinda de la evacuación de esa persona testigo, podemos obtener su declaración en caso de que surja el interés de la contraparte. Aquí hay un principio muy importante, libertad probatoria. Este principio determina que los hechos y circunstancias de un caso en concreto se pueden probar mediante cualquier medio lícito de convicción, lo cual significa que dentro de los límites constitucionales y legales se pueden utilizar no solo los medios de prueba tradicionales, sino también cualquier otro método técnico o científico, para llegar a uno de los fines primordiales del proceso penal, que es el conocimiento de la verdad. Ya sabemos que es una verdad procesal. Comunidad de la prueba, libertad probatoria, y cuando estamos hablando de temas relacionados con la defensa, tenemos todavía un criterio más amplio, que es el de amplitud probatoria. Entonces, lo que establece la vía jurisprudencial sobre este punto en concreto es que todavía ese criterio de valoración es más amplio para incluir o contemplar algunos elementos de quién, del eslabón o la parte que resulta ostentar características más débiles que todos los demás que están acuerpados por el Ministerio Público, la Policía Judicial, los órganos que pertenecen a este cuerpo y finalmente las policías administrativas. ¿Qué es la prueba pericial en el proceso penal? ¿Con qué está relacionada? La prueba pericial en el proceso penal, la definición en la concordancia con el principio de libertad probatoria establece que los hechos y las circunstancias que se encuentren relacionadas con el delito se pueden demostrar a través de cualquier medio que fuese válidamente utilizado para introducir la prueba al proceso penal. Dicho principio presenta una limitante en lo que respecta a las personas juzgadoras, dado que las mismas no se pueden valer del conocimiento privado. Vean ustedes qué interesante, cuando nosotros estamos en la valoración de los elementos de prueba, el tribunal no puede aplicar de manera sesgada la valoración de pruebas a través de conocimiento personal. Quiere decir, si yo soy médico y estoy trabajando en un caso y estoy resolviendo algún aspecto que está vinculado con mi expertise personal, esto no forma parte de las reglas de la lógica, la experiencia, porque se estaría saliendo de esa valoración, porque es un conocimiento especializado y no puede transmitirse o no puede englobarse hacia aspectos
concretamente de la valoración probatoria, porque nos encontraríamos ante una vulneración, y esa vulneración generada a través de la inclusión de aspectos meramente técnicos del tribunal improcedentes para el sistema de valoración de la prueba. Entonces es muy importante tener claridad de que aquellos elementos que tengan estas características, el tribunal se encuentra limitado para poder ejercer una valoración distinta o una inclusión de manera diferente, ¿verdad? Porque podría generar esa brecha de nulidad al momento de construir aquel análisis intelectivo en la decisión jurisdiccional. ¿Qué naturaleza ostenta concretamente la prueba pericial? ¿Cuál es la naturaleza? ¿De dónde se genera? ¿Qué efectos produce? Algunas de las interrogantes que surgen: ¿es la persona perita auxiliar del órgano jurisdiccional? ¿Corresponde a una persona testigo post facto? ¿O bien se trata de una prueba que posee autonomía? También parafraseando el libro que ya habíamos antes indicado, técnico perito consultor técnico en proceso penal. Dicho lo anterior, la persona perita dentro del proceso penal realiza funciones de informar, asesorar y coadyuvar al tribunal ¿a qué? A descubrir, integrar las reglas de la experiencia que ostenta la persona juzgadora. Vean que aquí ya sí se puede hacer uso de este instrumento, ¿verdad? Aquí ya podemos tener una situación más allá, pero es por una integración, una situación que nos viene a construir, que nos viene a generar la posibilidad de echar mano de aquel elemento. Nunca se puede sustituir el conocimiento por cuanto no se trata de un tribunal de personas peritas. Quiere decir, no vamos a tener únicamente el criterio de la persona perita. Nunca vamos a sustituir el conocimiento del tribunal por el pronunciamiento del peritaje. Quiere decir, no podemos hacer un desplazamiento de esta decisión. Ya ustedes sabrán y hemos escuchado y tal vez partimos de una falacia de autoridad. El tribunal es la persona, o sea, el perito de peritos. Pero eso no necesariamente pasa. Se puede separar el tribunal. ¿Bajo qué criterio? Siempre ante una decisión tiene que existir una argumentación del por qué. Entonces, vamos a ver, el dictamen no es concluyente sobre si se puso en riesgo o no la vida de la persona, pero el tribunal, en la inclusión y valoración del conglomerado de elementos de prueba, ha logrado establecer que existía un ánimo necandi. Quiere decir, existía un ánimo homicida de la persona imputada al momento en que adecuó su conducta encaminada a ese fin de la manera que lo hizo y se ocasionó este resultado. Aun y cuando el dictamen pericial excluía que de esa práctica concretamente se podía establecer o no un ánimo de acabar con la vida de la persona, los demás elementos, y por eso es que tiene que llevar un análisis conjunto, tejido de los restantes elementos de prueba, se pudo derivar este otro elemento que dista del dictamen pericial. Y por eso se dice que la persona juzgadora se puede separar. Pero esa separación no puede ser infundada, no puede ser incompleta, necesariamente tiene que ser integrada con un razonamiento. A una decisión anterior a esta, un razonamiento. Si no se realiza el razonamiento, entonces pues va a ser carente de fundamentación y podría generar una nulidad. Entonces lo que vamos a evitar es que esos vicios se nos susciten, se presenten al momento de la valoración de la prueba. Nunca puede, y es importante, sustituirse, ¿verdad? Esta decisión y asentar únicamente el dicho de la persona testigo como fuente principal de aquella decisión jurisdiccional. Diferencia entre prueba pericial e informe pericial. La prueba pericial corresponde al conjunto de todo proceso, concretamente incluye el análisis del informe y la declaración de la persona perita, mientras que el informe pericial es el documento escrito que contiene únicamente las conclusiones técnicas a las cuales la persona perita arribó una vez finalizadas todos y cada uno de los elementos que fueron sometidos a su conocimiento. La persona perito arribó a esa decisión y a partir de ahí, bajo la integración, complemento de los elementos de prueba. Vean que esto también lleva de la mano un análisis como el momento que construimos la sentencia.
en la fundamentación analítica, el tribunal no puede únicamente decir, sí, este testigo resulta creíble a la luz o desde la óptica de esta Cámara de Personas Juzgadoras, porque sí. No, es que tiene necesariamente que establecerse por qué. Es que la declaración de aquella persona que estaba retomando aquel ejemplo del asalto en la parada de buses, ¿por qué? Es que aquella persona que se encontraba en la parada de bus y logra observar el desapoderamiento de los bienes de dos sujetos en motocicleta, posteriormente a través de la actividad probatoria realiza una serie de actos, llámese reconocimientos en fotográfico, reconocimiento en rueda de personas o demás, y que en concordancia con los restantes elementos de prueba, una cámara que se encontraba afincada en el sitio, quedaba o enfocaba hacia el momento o hacia la zona donde se encontraban las personas que estaban sufriendo de esta agresión, y posteriormente la actividad de descripción de otros testigos del instrumento utilizado, llámese motocicleta, el vehículo, se logró reconstruir aquel evento. Entonces, ese razonamiento es el cual va a utilizar el tribunal para poder llegar a esa conclusión. Es una deducción lógico-jurídica a través de un silogismo construido por los elementos de prueba. Misma premisa tiene que utilizar el perito, la persona perita, para llegar a esa conclusión. En caso de la exclusión de estos elementos, pues ese peritaje podría ser ineficaz, podría tener tintes de invalidez, entonces no lo podríamos utilizar o necesitaríamos, como ya lo vimos anteriormente, ampliarlo, argumentar otros elementos desde otro punto de enfoque para poder llegar a esa conclusión que llegó la persona perita. En caso contrario, pues hacer una supresión, inclusive hipotética, del resultado de este peritaje, porque faltaban elementos dentro de la construcción de dicho instrumento. Mientras el informe pericial es documento escrito y contiene las conclusiones técnicas, las cuales la persona perita arribó una vez finalizadas y todos, cada uno de los elementos fueron sometidos a su conocimiento. Quiere decir, es una parte fundamental de esa prueba. En resumen, el informe es el contenido que se compone y concretamente relacionado a la prueba pericial. Y esta última también incluye la ratificación del informe ante el tribunal. Ahí es donde sabemos la parte por decisión. Ya contamos con el peritaje. Señoras y señores del tribunal, vamos a prescindir de la evacuación de la declaración de la persona testigo que fue ofrecida por esta representación y que fue la persona que elaboró el peritaje, porque ya contamos con el peritaje. Lo vemos mucho en algunas delincuencias, llámese en lo que son delitos falsarios. Usualmente se ofrecen peritajes relacionados grafoscópicos con la descripción de una firma y donde se observan trazos y demás. Entonces, pues necesitamos que se haga una prueba grafoscópica y ofrecemos a la persona testiga para que nos cuente, la persona testiga especialista, perita, que nos diga cómo fue que llegó a esa construcción y qué fueron los elementos metodológicos que utilizó para aquella decisión. O bien, en algunos otros delitos, como son tan dados lamentablemente el día de hoy en nuestra sociedad, los delitos relacionados contra la vida, la integridad física, entonces requiere que la persona llegue a decir si aquel peritaje, efectivamente, por qué fue que ocasionó el resultado de muerte, que hubo una laceración, qué sé yo, de la arteria coronaria, etcétera. Entonces, estos aspectos son importantes al momento de la valoración de los elementos de prueba para la construcción de la decisión jurisdiccional una vez finalizada la fase plenaria. Necesidad de la prueba pericial. Lo que se establece en este punto es que el tribunal o la persona juzgadora no puede saber, muy importante, no puede saber, ver, escuchar y sentir todo. Por tal razón, se requiere de la adición de otros instrumentos, llámese de unos lentes, de unos binoculares, lo que sea, que ocupamos para llegar ¿a dónde? A la averiguación real de los hechos. Entonces, necesariamente se requiere construir a través de la incorporación de otros elementos de prueba. Por parte de esto, las pericias. Entonces, no se puede saber, ver, escuchar y sentir todo. Por tal razón, la persona perita será el puente, y vean qué importante, entre la ciencia y la decisión judicial. Ese vínculo con el cual podemos pasar de un extremo al otro está afincado en la necesidad de la prueba pericial. Si hacemos una supresión de este elemento, entonces necesariamente nos podría limitar la valoración de la prueba y concretamente podría generarnos alguna decisión infundada de cómo llegamos a esta verdad procesal.
Respecto a ello, la Sala Tercera, en el voto 2007, 00747, a las 15 horas 20 minutos del día 23 de julio del año 2007, hizo alusión como el tribunal, aún y conociendo aspectos técnicos relacionados con el tema aprobando, se encuentra vetado para actuar de manera sola. Por cuanto hay un análisis técnico y el tribunal no ostenta de esas características, entonces la posibilidad también de que pueda ser impugnado. ¿Qué pasa si el tribunal se aboca y se extralimita en la función con aspectos que no están atinentes necesariamente a su cargo? Entonces el tribunal dice, no, es que esta pericia no la vamos a valorar porque esta pericia concretamente balística ha generado una situación que el tribunal no va a hacer uso del dictamen pericial forense de criminalística y va a considerar que estos trazos no eran de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, y que no tenían la proyección que nos indica en el dictamen porque lo vamos a excluir y el tribunal va a determinar, de acuerdo a su experiencia, que esto más bien la dinámica del disparo fue diferente. No lo puede utilizar el tribunal porque estaría haciendo una inclusión que cercena la posibilidad de que se impugne. Entonces resulta ser que la parte o la contraparte tiene una antítesis donde se establece que la forma o el mecanismo de agresión y que ha sido derivado de la defensa material dista de lo que está indicando la persona ofendida con el posicionamiento de la persona imputada de acuerdo a la hipótesis fáctica que trae el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que encontrándose en una loma con una posición de disparo privilegiada, acciona el arma en 2 oportunidades, dirigiendo la agresión hacia la integridad física de la víctima. Posteriormente a ello, la víctima es impactada en X zona y genera la afectación que generó o derivó en este proceso. Pero resulta ser que la persona ofendida ha indicado algunos aspectos que fueron valorados por el tribunal, que fueron valorados por el Ministerio Público, pero que se excluyó la antítesis de la defensa, que tenía una coartada sumamente sostenible y que podía determinar, por ejemplo, que se indicó que se disparó en esta distancia y que tuvo que haber sido una persona que fuera diestra, quiere decir, utilizaba su mano derecha, pero la persona imputada es zurda. Entonces, hay una incongruencia muy importante del por qué podría ser incompatible aquella situación que está siendo valorada por el tribunal desde la óptica de la defensa material, porque aporta una antítesis completamente diametral de la que está siendo ofrecida por la tesis acusatoria. Y si se genera este desplazamiento, pues nos estaría estableciendo un vicio de nulidad. Requisitos de admisibilidad. So pena de inadmisibilidad. Tenemos idoneidad de la persona perita, relacionada concretamente con la capacidad y competencia técnica que pueda tener la persona perita para poder desarrollar aquel criterio. Una exclusión de estos elementos vendría a generar una incompatibilidad con el planteamiento de la manera que ha sido vertido en ese dictamen. Entonces, si la capacidad, si en sentido contrario la persona perita no ostenta la capacidad y competencia suficiente, quiere decir, se requería que tuviese una especialización en documentos y que esto pudiese establecer si los trazos eran o no congruentes con la firma que se plasmó en aquella aparente delito de uso de documento falso con ocasión de estafa. Entonces, y con la cual se logró alcanzar o culminar con una estafa triangular y el desapoderamiento de un bien del legítimo poseedor. Entonces, ese elemento de valoración necesariamente tiene que ser sometido y concretamente escudriñado, estresado en la fase correspondiente a través de las reglas que operan, llamemos fase plenaria, que ante la exclusión de esos puntos, pues nos encontraremos ante una limitación importantísima para poder incluir por idoneidad aquel peritaje. Entonces, un dictamen experto en un proceso judicial basándose en conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Eso es amplio, ¿verdad? Metodología aplicable. Es importante que siempre, y lo vamos a observar en los peritajes, cuál metodología se utilizó. Utilizamos las reglas de peritajes, etcétera, internacionales, tal a tal, y con esta, a través de estos instrumentos, llegamos a esta decisión. Logramos obtener este resultado. Ese conjunto de pasos, técnicas científicas, lógicas y ordenadas que la persona perita establece y debe seguir, así como estudiar
el objeto de analizar las evidencias para llegar a una conclusión técnica y objetiva en un proceso judicial son indispensables. En caso de que no se logre determinar una metodología, bueno, ese peritaje ya tendrá ciertas complicaciones para que pueda ser integrado dentro del proceso como corresponde. Las etapas comunes incluyen la percepción, observación y deducción, así como inducción, análisis, experimentación de la declaración técnica del dictamen o del informe final. Que el testigo, en el momento en que se examinó al testigo, el testigo brindó una información, esta información no la pudo controvertir el perito únicamente, no contó con este elemento de prueba, no pudo inmediar, no pudo entrevistar a la persona ofendida, entonces únicamente realizó una deducción o construyó el peritaje desde un documento. No quiere decir que la metodología aplicable sea inadecuada, pero puede ser que sea insuficiente para darle esa fortaleza de lo que se requiere o lo que se pretenda demostrar a través de ese instrumento procesal. Y muchas veces lo encontramos, ¿verdad? Se hizo un análisis de las declaraciones de las personas ofendidas en este delito de violación y era una persona menor de edad, únicamente un extracto de la denuncia, pero no contamos con la declaración de la víctima por temas de revictimización. Entonces, ¿hasta qué punto gozaría de la misma riqueza esa valoración y esa inferencia deductiva, inductiva de la persona testigo si no contó con ciertos aspectos que en la metodología aplicable no logró alcanzar? Es muy importante observar con detalle aquellos elementos para que esa construcción sea fuerte, para que esa construcción sea utilizable y también para que esa construcción pueda ser objetable. Si no ostentamos estos elementos, podríamos entrar en una situación que ya nace pues defectuoso, ¿verdad? Que tiene algunas características que no vamos a poder utilizar. Requisitos de admisibilidad de la prueba pericial. Vamos a encontrar dentro de esto, de acuerdo a la jurisprudencia, aquí no sé, bueno, es que la dame coja. Creo que es el momento en que el compañero Fausto nos comparte la presentación. Pertinencia. Este criterio radica en la capacidad de aportar conocimientos técnicos o científicos utilizados que son necesarios para esclarecer hechos controvertidos en un proceso legal. Para que la misma resulte pertinente, deberá estar directamente vinculada con el tema probando. Si no está vinculada con el tema probando, pues es una prueba impertinente. Algunas veces nos pasa que en la fase anterior a la fase plenaria se ofrece un elemento de prueba que dista de estas características. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que era impertinente, se están tocando temas que no están ni siquiera vinculados con el tema probando. Entonces pierde identidad el peritaje, pierde fortaleza, contradicción. Ya sabemos los principios que operan dentro de la fase plenaria, la fase más importante del proceso penal es la fase donde vamos a discutir si la persona resulta o no culpable de aquella imputación. Entonces tiene que estar sujeta de que exista contradicción. En ese punto se relaciona la posibilidad que puedan tener las partes de controvertir ese dictamen. Esto es parte del derecho de defensa, parte del debido proceso. Si nosotros no podemos controvertir algo que está escrito en piedra, nos está generando un estado de indefensión, nos está generando una vulnerabilidad, nos está generando una colisión con el debido proceso. Necesariamente tiene que cumplirse con este principio de contradicción. No puede ser que se aporte y no pueda ser discutible, porque entonces, ¿cómo nos defendemos de algo que no es discutible? No podemos ostentar, no podemos ejercer un derecho de defensa pleno si tenemos limitantes. La identidad de los indicios es el razonamiento donde radica en la cadena de custodia. Se trata del procedimiento, de un procedimiento controlado que va a garantizar la autenticidad, la integridad, la fiabilidad de la evidencia. Desde el punto de partida quiere decir desde dónde se originó, desde el momento en que acudimos a aquel escenario del crimen y lo incorporamos como oficiales del organismo de investigación judicial, como personal técnico especializado, como personal especializado en la escena del crimen, incorporamos aquel indicio que posteriormente a través de los elementos va a ser una prueba y ya no va a ser simplemente un indicio,
hasta su integración en el proceso según corresponda. Entonces, la inobservancia en sentido contrario de estos elementos genera un quebranto ante la pertinencia, una limitación de la contradicción o una ruptura de la cadena de custodia, nos va a generar un matiz de ineficacia, nos va a generar un efecto de que haya que declarar la nulidad de aquel instrumento. Y vean qué importante, si aquel instrumento era la piedra angular que sustentaba aquel proceso, por esa limitación. Entonces es muy importante que cada uno de estos elementos se vean con detalle, se aborden con responsabilidad y de esta manera podamos sustentar elementos de prueba que permitan establecer la hipótesis que pretendemos venderle al tribunal, llámese desde la posición que estemos sustentando, sean tanto desde la parte acusadora como desde la parte defensiva. Entonces, si tenemos elementos que no ostentan, vamos a ofrecer un perito externo que no tiene acreditación, que se hizo un peritaje y no se sabe cómo se elaboró ese peritaje, que contradecía los aspectos concretamente de acreditación, ese elemento de prueba va a resultar impertinente. Y ya sabemos, corresponderá en una fase del proceso valorar ese elemento de prueba para poder constatar sobre la necesidad, sobre la utilidad y sobre la pertinencia. Pero muchas veces sabemos que dentro de la fase procesal no se cumple esa función. Entonces se eleva. Se eleva porque existían otros elementos que no debería ser, pero pasa. No vamos a ocultar aspectos que pasan. Entonces, en el momento procesal oportuno, cuando tuvo que haber sido rechazado, se elevó. Y ahora ya estamos en juicio y fue admitido. Y aquí tenemos que valorar estos aspectos que pudieron quedarse en una fase temprana del proceso, pero se inobservaron algunas de las reglas y subieron a la fase plenaria. Y mantuvimos a una persona, y estamos hablando de varios principios que se entrelazan. Justicia pronta y cumplida, muy importante. El tema de los recursos también que se va a generar con este tipo de situaciones, tema de economía procesal. Además de esto, pues la afectación que se le pueda generar a ciertas personas que se mantengan vinculadas, incluso si es una persona inocente y se mantuvo todo este tiempo por un criterio que, vamos a ver, esos criterios que a veces escuchamos de un criterio de preservación del puesto, y entonces que eso es sorprendente que pase, no debería ser. Yo sé que muchas de las personas que participan acá no lo hacen, pero en algún momento lo hemos escuchado y no lo vamos a ocultar. Y entonces eso viene a generar algún tipo de afectación porque la persona se mantuvo durante muchísimo tiempo sujeto a un proceso penal cuando pudo haber resuelto hace bastante tiempo. Otros requisitos que ostentan las pruebas periciales. Debe tratarse de un acto procesal para que exista el peritaje. Este ha de formar parte de un proceso de diligencia procesal previa. Todo aquello que sea extraproceso carecerá del fuero de atracción, quiere decir, del tema probando. Debe ser consecuencia de un encargo judicial, quiere decir que no puede ser espontánea como un testimonio, sino que debe estar precedido por una ordenanza. Ya sabemos también que actividad de parte podría ser que yo ofrezca una antitesis, pero ya hubo algo que nos generó la necesidad de ofrecer este elemento de prueba para controvertir a través del ejercicio en la fase correspondiente el dicho de la contraparte. Entonces, resulta ser que hay una imputación sustentada donde se está señalando a una persona como el presunto autor o la presunta autora de estos hechos y necesitamos controvertirlo con una prueba pericial. Y esto surgió la necesidad a través de qué? No directamente de una ordenanza judicial, pero sí el que dio pie al inicio o al punto de partida es una actividad judicial y posteriormente vamos a incorporar otros elementos para tener mayor claridad de lo que pudo haber acontecido. Como tercer punto, ha de versar sobre cuestiones de hecho, quiere decir que presente una relación intrínseca con las circunstancias que sean parte del objeto de la pericia. Nuevamente, un tema de identidad, utilidad, pertinencia, necesidad, tiene que ser observado en todo momento. Y deberá ser un dictamen de una persona tercera. No lo puede hacer la persona imputada, no lo puede hacer la persona víctima, no lo puede hacer su persona defensora, no lo puede hacer la señora fiscal o el señor fiscal,
no lo puede hacer el señor querellante o la señora querellante, porque obviamente existiría un conflicto de intereses. Necesariamente es de un tercero objetivo que va a entrar al proceso invocado por una necesidad probatoria para poder acreditar o desacreditar algún evento. Entonces, aún y cuando, y esto retomando la idea que teníamos al inicio de esta ponencia, tenemos una persona de ciertas características que interviene en el proceso. Esta persona casada con una tesis, eso lo sabemos, es un elemento no controvertido. La persona se está apoyando en una tesis. Lo cierto es que objetivamente tiene que realizar la pericia. No puede ser que se aporte únicamente con elementos que vayan a excluir algo objetivo que vaya a desvincular a la parte. Vamos a ver, si realizamos una pericia, y es el perito grafoscópico que ofrecimos en el proceso, y en el peritaje se determina que los trazos no son compatibles con la persona imputada, lo tiene que decir. Si lo está guardando, estaría incluso faltando a la verdad, lo cual podría generarle graves consecuencias. O incluso podría generar, en el mejor de los escenarios, la nulidad de aquel elemento probatorio. En todo escenario es importante hacer especial hincapié de que tienen que cumplirse estos requisitos del debido proceso. Ante la inobservancia de ellos, ¿qué nos genera? La consecuencia directa es la improcedencia, impertinencia, inutilidad de aquel elemento de prueba. Muy bien, aquí tenemos los otros elementos que están vinculados, elementos de la pericia, reconocimiento o percepción del objeto a peritar. Dentro del desarrollo del peritaje, la persona perita deberá realizar una descripción detallada de la persona, de la cosa o del objeto sobre el cual va a recaer ese instrumento, quiere decir ese peritaje, y así como o el modo, el estado en el que se halle aquel elemento. Operaciones técnicas o análisis corresponde a una serie de actividades especializadas propias de la profesión, de la ciencia, el arte o la práctica de la persona perita. Ya sabemos, la persona perita está relacionada con una rama específica y la persona consultora técnica está relacionada con esta misma rama. Entonces nosotros estamos ofreciendo un perito, pero para controvertir el dicho de este perito, tenemos a otra persona especializada a título de persona consultora que va a intervenir asistiendo al tribunal, a las partes, para que de esta manera podamos ¿qué? Constatar y llegar a la averiguación real de los hechos. Luego la deliberación, redacción de las conclusiones quiere decir, esto también mantiene cierta identidad con los fallos jurisdiccionales, llámese sentencias. La persona perita participa de una vez que obtiene todos los elementos que fueron sometidos a su valoración, una fase de deliberación y una fase de redacción de las conclusiones, que supone una exposición racional e inteligible de los resultados. Quiere decir que podamos tejer, ¿verdad? Es un principio que parte de un silogismo jurídico probatorio. Entonces, una premisa menor, una premisa mayor y el silogismo. ¿Cómo construimos esto? Eso es un elemento de razonamiento. Ese razonamiento lo vamos a obtener a partir de la integración de estos componentes. Y eso es lo que nos da pie, nos genera la existencia de este elemento. Entonces, esa integración inteligible es la que nos va a generar la posibilidad de utilizar ese instrumento en una fase del proceso para acreditar o desacreditar algún punto. Operaciones realizadas por las personas peritas según su especialidad. No vamos a tener un perito especializado en química analítica o en pericias físicas o en documentos dudosos y lo vamos a llevar a que nos hable de otro ámbito que no esté relacionado con su fuero de atracción, porque entonces vamos a tener una situación que nos va a generar una limitación, ¿verdad? Por la procedencia, identidad y necesidad, así como utilidad de ese elemento pericial. Requisitos de admisibilidad, ya lo vimos, lo hemos tocado, creo, a lo largo de esta ponencia. Utilidad, importante que mantenga identidad con el proceso, idoneidad técnica relacionada con las calidades de la persona perita. Metodología, tiene que existir un método científico dispuesto a la obtención de aquel resultado y la constatación de aquellos elementos a través de los cuales se obtuvo esa decisión. ¿Y por qué se sustentó de la manera y se posicionó de la manera que lo ha realizado la persona perita? Esos elementos son muy importantes. Contradicción tiene que surgir
tiene que darse la posibilidad de controvertir ese elemento de prueba. Si no tenemos esa posibilidad, hay una limitante, como ya lo vimos, del ejercicio de la parte de su derecho de defensa, llámese de la víctima o bien de la persona imputada, del ejercicio de poder ostentar elementos de prueba de calidad y que sean controvertidos para que de esa manera se le dé fortaleza. En sentido contrario, de no ser controvertidos, pierden toda fortaleza. Es importante que esos puntos se mantengan. Y la cadena de custodia, que ya sabemos que es aquella identidad del indicio que surge desde la incorporación, recolección en el sitio del suceso y que pueda ser una garantía para la persona imputada que una vez concluido aquel análisis, aquel elemento que fue sometido a la luz de este peritaje y que se fue el punto de partida o que sostiene o que contiene la decisión de la persona perita, nunca sufrió un quebranto. En caso de alteración de la cadena de custodia, pues habría que declarar o solicitarnos en este momento, pues la existencia de una actividad procesal defectuosa de las características que sea, verificar si podemos inmediar o enderezar las actuaciones por un elemento independiente, caso contrario la exclusión y las consecuencias que de esto se puedan generar. Clases de personas peritas. Es muy importante aquí algunas características de personas peritas. Tenemos relación de dependencia. Por la relación de dependencia tenemos como punto de partida a las personas peritas oficiales, que corresponden a personas usualmente funcionarias públicas en relación a la procedencia relacionadas con el Poder Judicial, con algún ámbito administrativo, que han sido nombrados de manera o de forma genérica o permanente, integrando un cuerpo técnico especializado destinado a la producción de ciertos peritajes, ¿verdad? Además de esto, tenemos también personas peritas particulares. Las ofrece la contraparte como una antitesis. Vamos a ver, tenemos una producción pericial en la tesis, qué sé yo, acusatoria, y tenemos una persona experta también que pertenece o que es particular, pero tiene el mismo conocimiento bajo las mismas reglas, y sabemos que, ya lo indicamos hace unos momentos, no podría ser alguna de las partes por un conflicto de intereses, una colisión entre esos aspectos y la discusión meramente de los elementos de prueba y desempeñan, y cuando estamos hablando de las personas particulares que desempeñan una profesión como modus vivendi en actividades cotidianas o que simplemente conocen sobre los conocimientos necesarios en la especialización del tema que se está discutiendo, ¿verdad? Luego de ello tenemos por el origen o por elección, de oficio, de parte. Aquí es fácil extraerlo. Tenemos a la persona perita que participa dentro del proceso a título de oficio. Quiere decir, la parte que está realizando o instaurando este proceso lo propone. Y es de oficio la actividad que tiene que realizarse sobre estos peritajes. O bien de parte cuando existe una necesidad de la parte que considere pertinente o atinente el ofrecimiento de este peritaje, de esta persona perita, para que de esa forma podamos discutir sobre el tema probando. Necesariamente esto va a radicar sobre el tema probando y la acreditación de las personas inscritas en listas oficiales. Ya sabemos que tenemos una lista, un listado para ciertas personas peritas que pueden trabajar en ciertos ámbitos y que vamos a utilizar en caso de que sea necesario. Luego podemos tener aquella persona perita que ostente la doble condición. Quiere decir, en la mayoría de los escenarios vamos a observar que la persona perita hizo el peritaje y posteriormente le corresponde declarar. No puede no declarar, no le asiste el derecho de abstención. Hay un resguardo de información confidencial que por un tema evidentemente de ética profesional, la persona no podrá, el resguardo del secreto, mantenerlo, pero hay momentos o excepciones donde se le puede excluir a la persona de esta reserva y tendrá que brindar la información que fue o que entró a conocer con ocasión del ejercicio de su cargo. No le asiste la posibilidad de decidir si declara o no declara, o si está brindando la declaración y decir, no, sobre eso no voy a declarar, no tiene esas posibilidades. Distinto es de cuando nos encontramos ante las facultades de la persona imputada y el derecho de abstención que establece la norma procesal o la constitución política, porque ahí sí sabemos que las características son diferentes, pero cuando estamos frente a la persona perita, ahí la condición es distinta. Encontramos
alguna actividad, ustedes habrán escuchado el examen directo, el contraexamen de testigos. Esto es la actividad a través de la cual las partes logran extraer la información que de acuerdo a su teoría del caso resulta más atinente. Entonces se presenta durante la fase y concretamente durante la ejecución de la fase plenaria. Operan los principios de contradicción que está relacionado concretamente con esta posibilidad de en esa controversia poder tener una hipótesis o una tesis y una antítesis de lo que está siendo valorado en ese momento. Entonces tenemos a una persona, testigo, que tiene ciertas características y vamos a controvertir su dicho. El testigo se posicionó de esta manera y a través del examen directo, quiere decir, yo soy la parte acusadora y traigo una hipótesis. Mi hipótesis es que esto corresponde a esta delincuencia por esto y esto y esto y esto y estas características. Sobre esa línea va a versar mi interrogatorio. Entonces yo utilizaré todas las técnicas y destrezas encaminadas a la acreditación del cuadro fáctico de la hipótesis que he traído esta tarde, este día, a este tribunal. Pero en contratesis hay una contraposición que va a sustentarse a través de la desacreditación del dicho de este testigo. Y esto ya lo sabemos, cómo lo podemos generar si ofrecemos una persona experta paralelamente a título de persona consultora que nos venga a desacreditar el dicho de este testigo, o bien si resulta suficiente, congruente, mantiene identidad y todo lo demás el dicho y por en cambio no pudimos traernos abajo esa hipótesis tan fuerte. Esto es importante que las personas tengan la visualización durante todo el proceso porque va a estar relacionado dentro de la gama de opciones que tenga la persona al momento en que enfrenta un proceso penal. Y las decisiones que sobre este escenario se puedan fincar, quiere decir si yo puedo decidir si me someto a una forma normal de terminar el proceso o cualquier instituto de los que prevé la ley y que la persona está facultada a hacerlo. Se presenta durante la fase de ejecución de la fase plenaria y deberá estar desarrollada en una técnica adecuada para poder conducir el examen directo o el contraexamen, evitando realizar preguntas sugestivas, capciosas, que puedan afectar la credibilidad del deponente. Hay algunas técnicas, y esto cuando estamos hablando de técnicas de litigación, que no surten el efecto que buscamos. Entonces está la pregunta que no se pregunta. Estamos a través de la constatación y acreditación del testigo y consulté algo que no tenía que haber consultado. Es importante la preparación de la persona testigo. No con ello queremos decir que se esté induciendo a que la persona vaya a faltar a la verdad. No, es potestativo de las partes que de esa manera la persona pueda escoger si declara o no declara o qué aspectos son relacionados. Muchas veces tenemos, y creo que es un tabú, para decirlo muy coloquialmente, que se preparen a los testigos. Entonces, ay, no, yo mejor no toco el testigo, porque después van a decir, cuando le pregunte la contraparte, ¿usted habló con fulanito de tal? Y entonces, ay, sí, yo hablé con fulanito, con fulanita. Ay, no, entonces van a creer que es que yo estaba manipulando el testigo. No. En las técnicas de litigación, lo adecuado más bien es, lo deseable, es que preparemos a esa persona testiga para que de la manera que vaya a brindar el relato mantenga identidad con nuestra teoría del caso y no nos vaya a resultar que ante una pregunta nos responda algo que no era necesario para nuestra hipótesis, que más bien nos traía abajo nuestra teoría del caso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que a través de estos elementos podamos guiar a la persona testiga para que de esta manera obtengamos lo que sea conveniente para nuestra teoría del caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar? Si ya yo preparé a esa persona testiga, pude hablar con la persona, más o menos está ubicada en tiempo, espacio de lo que va a participar en la fase plenaria, evitar este tipo de interrogantes. Sabemos que en las técnicas, que en el contraexamen la persona se puede, y en técnicas de litigación, que en el contraexamen está permitido las preguntas sugestivas y demás. Lo cierto es que vamos a, en el momento que estamos proponiendo a esta persona testigo, que podamos obtener de su declaración la riqueza suficiente para la constatación del elemento para el cual fue ofrecido o ofrecida. Y de esa manera no generar un detrimento de las calidades concretamente de su declaración. Obligaciones de la persona perita.
está obligada a declarar en la fase plenaria, quiere en la fase correspondiente, llámese en el momento que es convocada, tendrá que declarar sobre los aspectos que haya sido sometidos a su conocimiento, deberá participar en el examen directo, explorar la metodología, los hallazgos, los limitantes y las conclusiones a las cuales arribó una vez emitido aquel dictamen y participar también en el contrainterrogatorio. Vamos a ver, es una línea de razonamiento, es una coherencia, es una identidad que tienen que tener estos testigos. No pueden excluirse de estos elementos, de estos puntos y únicamente decidir parcialmente sobre qué declaro, sobre qué no. No, están en la obligación, sí, solo sí, de declarar sobre todo lo que haya sido sometido a su conocimiento. Y además de esto, las limitantes no puede declarar sobre culpabilidad, quiere decir, no puede vertir, no le corresponde, no está dentro del fuero de acción. La limitante no puede declarar sobre culpabilidad o sobre la inocencia, quiere decir, eso le corresponde y es del fuero de atracción del tribunal, no de la persona testiga en condición de perita, ¿verdad? Sino sobre los hechos y los procesos técnicos especializados que utilizó para arribar a esa decisión. Lo demás es competencia exclusiva, excluyente del tribunal, ¿verdad? Eso es muy importante. Esos criterios o posicionamientos son inadecuados de la persona perita. Le corresponde al tribunal emitir los criterios que técnicamente y que jurídicamente hayan sustentado y vayan a forjar el documento de sentencia. Finalmente, ya para cerrar, algunas fuentes de la valoración de los peritajes. Existen bases empíricas, validación técnica, coherencia interna, respuesta al contradictorio y relación con el acervo probatorio. Todos estos elementos tienen que estar entrelazados, tienen que tener identidad, tienen que llevar un hilo conductor que nos pueda hacer ese puente de aquella analogía que vimos hace unos minutos cuando hablábamos que tiene que tener un vínculo concretamente entre lo jurídico y lo científico. Y para eso es la persona perita y el peritaje, que son ese puente que nos van a funcionar para poder vincular un extremo del otro. Necesariamente todos esos aspectos van a formar ese conglomerado de elementos que vamos a mezclar y a través de las reglas que operan en el contradictorio, concretamente la contradicción, la inmediación, la concentración, arribar a esta decisión judicial y concretamente con relación a la verdad procesal, ¿verdad? Posibles nulidades, ¿qué nos podría ser una fuente de que se nos caiga concretamente ese peritaje? Que la persona perita no esté juramentada. ¿Podría existir una actividad procesal defectuosa de carácter relativo? ¿La podríamos enderezar? Bueno, podría ser, siempre y cuando no esté vinculada con el debido proceso, el derecho de defensa, que genere una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto. Si es de carácter relativo, podría utilizarse algún medio para enderezar el hierro. El dictamen carente de metodología, claro, porque nos va a generar una fuente que nos derivó un elemento de prueba y no podemos controvertir porque no sabemos cuál fue la metodología utilizada. Entonces ese elemento va a generar que aquel insumo probatorio ya nació quedando. Una ruptura, un quebranto de la cadena de custodia, perdió identidad del indicio, es sujeto de una alteración, de una inclusión de elementos que no formaban parte de la identidad de aquel elemento de prueba y ese quebranto genera la ineficacia de la cadena de custodia, una ruptura, exclusión, actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, no se puede enmendar, hay que suprimirla y si no tenemos una teoría del hallazgo independiente, se nos cayó el caso. Opiniones personales, sesgos, criterios de valor no están relacionados concretamente ni deben estarlo con el contenido del peritaje. El peritaje es un instrumento científico, técnico, utilizado por una parte para la acreditación de algún aspecto relacionado con el tema probandum. Falta de contradicción. No puede ser que esté escrito en piedra, ya lo vimos. Si no hay la posibilidad de controvertir
aquel elemento de prueba de poder escudriñar sobre los aspectos que le dieron el contenido a esta decisión, eso pues generaría un vicio de nulidad suficiente para traerse abajo ese instrumento. Finalmente, la violación del principio de igualdad procesal. Cuando no tenemos equiparable las fuerzas dentro del proceso, estamos aumentando la brecha de indefensión, que ya por sí existe en uno de los extremos del proceso, y esto no puede ser admitido. Eso nos generaría que tenga que ser excluido ese elemento de prueba, porque estaría presentando una colisión con el debido proceso y el derecho de defensa.